Durante la cena familiar, mi nuera se acercó a mí y me susurró: «Estoy embarazada del hijo de tu esposo, vieja ridícula». Solté una carcajada y le dije: «No te preocupes, querida». Semanas después, le di una sorpresa que la dejó hecha trizas. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia, y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me gustaría saber hasta dónde llega este relato». Estuve casada con Cedric durante 43 años. 43 años de desayunos compartidos, de domingos en silencio, y de esa calma tan particular que solo nace cuando dos personas se conocen de memoria. A los 65, yo creía saberlo todo sobre mi esposo, sobre mi hijo Hood, y sobre la vida que habíamos construido en nuestra gran casa colonial. Me equivocaba. Fue un martes por la tarde, a finales de septiembre, cuando todo cambió. El comedor brillaba con la luz dorada de la lámpara de cristal que Cedric me regaló por nuestro aniversario número 20. La mesa de caoba estaba puesta con la vajilla de mi abuela, y las copas de cristal capturaban la luz como si fueran pequeños prismas. Debería haber sido una velada perfecta. Una cena íntima con nuestro hijo y su esposa, con quien llevaba ya 3 años de casado. Lilia se sentó frente a mí. Tenía el cabello rubio recogido con esa rigidez que la caracterizaba, y los ojos verdes tan agudos como calculadores. Tenía 28 años, 15 menos que Hood. Y desde que entró a esta familia, hubo algo en ella que me hizo sentirme incómoda. La forma en que observaba a la gente, como si los estudiara en busca de puntos débiles. Había algo, depredador. Esa noche brillaba. Pero no era el brillo suave de la felicidad, sino algo más duro, más arrogante. Se tocaba el vientre plano constantemente, atrayendo la atención de forma sutil, como solo ella sabía hacerlo. Hood, como siempre, estaba en la luna. Mi hijo siempre fue demasiado confiado. Veía lo mejor en todo el mundo. Cortaba su filete con esa concentración que siempre lo ha definido. El cabello oscuro cayéndole sobre la frente, igual que cuando era niño. Y Cedric, mi Cedric, sentado en la cabecera de la mesa. Su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos azules, habitualmente cálidos cuando se posaban en mí, fijos en el plato. No me había mirado en toda la noche. De hecho, llevaba semanas sin mirarme de verdad. «Bessie, te luciste otra vez», dijo Hood, señalando el asado que me llevó toda la tarde preparar. «Está increíble». Le sonreí a mi hijo, pero se sintió forzado. Había una tensión en el ambiente que me hacía sentir que la comida sabía a cartón. Algo se avecinaba. Lo sentía, como se siente la presión antes de una tormenta. «La señora Bessie es una cocinera maravillosa», dijo Lilia con su voz dulce como la miel, pero con un filo que solo yo lograba percibir. «Tan dedicada como esposa y madre. Es realmente inspirador». La manera en que remarcó dedicada me revolvió el estómago. Pero asentí con cortesía. «Gracias, querida». Lilia se limpió los labios con la servilleta. Una sonrisa apenas visible se dibujó en su rostro. «Últimamente he estado pensando mucho en la devoción», dijo. «En los votos matrimoniales. En lo de en la salud y en la enfermedad, para bien o para mal». Sus ojos brillaban. «Y a través de todo tipo de desafíos», agregó. El tenedor de Cedric chocó contra el plato. El sonido fue exageradamente fuerte en medio del repentino silencio. «Eso es hermoso, cariño», dijo Hood, tomando la mano de su esposa. «El matrimonio es compromiso, ¿verdad? Construir algo juntos». «Oh, sí», respondió Lilia. Pero ahora me estaba mirando a mí. Construir algo, o a veces, compartir lo que ya está construido. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía exactamente por qué, pero había algo en su tono, y en la manera en que Cedric seguía evitando mirarme, que hizo sonar todas las alarmas en mi interior. «Tengo una noticia», anunció Lilia de repente, su voz cortando el silencio. «Una noticia que va a cambiarlo todo para nuestra familia». Hood se enderezó en su silla, ilusionado. «¿Qué es?» Lilia se puso de pie con gracia, alisando su vestido. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron como una bomba. El rostro de Hood se transformó de inmediato en alegría. Se levantó de un salto para abrazarla. «Lilia, eso es maravilloso». Se giró hacia nosotros, radiante. «Mamá»,
Papá, van a ser abuelos. Debería haber estado feliz. Debería haber llorado de emoción, abrazado a mi nuera, pensado en colores para la habitación del bebé y en organizar el baby shower. Pero en lugar de eso, sentí algo frío y retorcido apoderarse de mi estómago. Porque los ojos de Lilia, por encima del hombro de Hood, no me miraban a mí. Miraban a Cedric. Y en su expresión, había triunfo. Felicidades, logré decir. Pero mi voz sonaba ajena hasta para mí. Y entonces vino el golpe final. Hood fue a servir champagne para brindar. Y Lilia rodeó lentamente la mesa, como si viniera a darme un abrazo de felicitación. Pero en vez de eso, inclinó la cabeza y me susurró al oído. Estoy embarazada del hijo de tu esposo, vieja idiota. El mundo se inclinó. Tuve que agarrarme del borde de la mesa. Los nudillos se me pusieron blancos. Pero de algún modo, no sé cómo, solté una carcajada. Una risa clara, aguda, que llenó todo el comedor. No te preocupes, querida, me escuché decir, con una voz tan tranquila que ni yo la reconocía. Todo va a salir, de maravilla. Lilia retrocedió. Vi un destello de confusión en su rostro. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Escándalo. Pero mi respuesta serena la descolocó. Y mientras miraba a Cedric, mi Cedric, que aún no podía sostenerme la mirada, sentí que algo dentro de mí se rompía. Tal vez la última hebra de confianza. El último hilo que sostenía la vida que yo creía tener. Hood seguía hablando, levantando su copa, soñando en voz alta con cunas y futuros felices. Su felicidad era tan pura, tan inocente, que me partió el alma. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántas mentiras me habían metido en la boca? Levanté mi copa con mano firme, sonreí a mi hijo. Y sentí como mi mundo se deshacía en silencio. Ahora, sentada bajo la luz cruel de la mañana siguiente, aquellas conversaciones tomaban un nuevo significado. La forma en que Lilia tocaba el brazo de Cedric mientras hablaban. Cómo se reía de cosas que no tenían ninguna gracia. Cómo las mejillas de Cedric se sonrojaban de un modo que no veía en él desde hacía años. Lo atribuí a la vanidad inofensiva de un hombre mayor halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Algo natural, me dije. Normal que a su edad le gustara sentirse apreciado. Qué ingenua fui. El teléfono sonó, sacándome de esos pensamientos oscuros. Era Hood, y su voz sonaba radiante. Mamá, ¿dormiste algo anoche? Yo no pude cerrar los ojos. Sigo procesando todo. Sigo en shock, dije con cuidado. Es una noticia maravillosa, cariño. Lilia ya está haciendo listas, nombres, temas para la habitación. Quiere empezar a comprar cosas este fin de semana. Hizo una pausa. Ella dijo que papá se emocionó mucho cuando se lo contó. Que hasta se le humedecieron los ojos. ¿No es tierno? Mi mano se tensó sobre el teléfono. ¿Cuándo se lo dijo? La semana pasada, creo. Quería contárselo primero a él. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionarían ustedes. Le preocupaba que pensaran que somos muy jóvenes. ¿La semana pasada? Lilia le había contado a Cedric sobre el embarazo una semana antes de anunciarlo en familia. ¿Por qué haría algo así, a menos que? ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir. Estaba pensando en todo lo que tenemos que preparar. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono. Las piezas empezaban a encajar con una claridad nauseabunda. Aquella conversación privada. La conducta extraña de Cedric. La expresión triunfante de Lilia en la cena. Necesitaba saber la verdad. Pero no podía enfrentar a Cedric de forma directa. Aún no. Si me equivocaba, si todo era producto de mi mente suspicaz, podía destruir mi matrimonio por nada. Pero si tenía razón. Pasé el resto de la mañana como un fantasma, limpiando habitaciones ya limpias, doblando ropa que no lo necesitaba. Desde la ventana de la cocina, vi a Cedric en el jardín, podando las rosas con esos movimientos precisos y meticulosos que conocía bien. Marcus, nuestro jardinero, trabajaba cerca, recortando los setos con esa eficiencia silenciosa que tanto valoraba desde hacía un año. Marcus era un alma tranquila. Tendría unos 35 o 40 años, ojos marrones amables y manos curtidas por el trabajo. Vivía en un pequeño departamento encima del garaje de la casa de los Martínez, al lado.
Cedric lo había contratado después de que se jubilara el jardinero anterior, y con el tiempo, le había tomado cariño por su educación y su dedicación al jardín. Pero ahora, al observarlo trabajar, me pregunté si él sabía algo. Si lo había visto. Si todo el vecindario sabía lo que ocurría en mi matrimonio. Antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Lilia apareció en la entrada. Bajó del coche con un vestido vaporoso que realzaba su cintura aún delgada. El sol le daba en el cabello rubio mientras caminaba directamente hacia el jardín, donde Cedric seguía trabajando. La observé desde detrás de las cortinas traslúcidas del salón mientras se acercaba a mi esposo. Su conversación era animada. Ella gesticulaba. Él asentía. En un momento, Lilia le puso la mano en el brazo. Ese mismo gesto que antes había atribuido a simple cordialidad. Pero ahora parecía otra cosa. Y cuando soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás con ese estilo tan ensayado suyo, Cedric sonrió. Sonrió de verdad. Una sonrisa que no le había visto en meses. El pecho se me apretó con un dolor que no sabía cómo nombrar. Hablaron unos 20 minutos hasta que Lilia miró hacia la casa. Retrocedí del ventanal, con el corazón acelerado por el absurdo miedo de que me vieran espiando a mi propio esposo. Cuando miré de nuevo, ella ya se iba. Su coche salía en reversa por la entrada. Cedric seguía en el jardín, pero ahora se movía distinto. Más ligero. Como si aquella conversación le hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, durante la cena, estaba casi alegre. Habló del jardín, de sus planes para la primavera, de lo emocionado que estaba por convertirse en abuelo. Más animado que en semanas. Yo lo observaba con atención, intentando encontrar alguna señal de culpa o engaño. Pero lo que vi fue algo parecido al alivio. Hoy pasó Lilia, dije con cuidado. Sí, asintió Cedric, cortando su chuleta con manos firmes. Una buena chica. Está nerviosa por el embarazo. Quería un poco de consuelo. ¿Qué tipo de consuelo? Por un instante, su cuchillo se detuvo. Ya sabes, las preocupaciones de una madre primeriza. Si lo hará bien. Si el bebé estará sano. Cosas normales. Pero en Lilia, nunca había nada normal. Y empezaba a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Cedric dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era mentira, si cada beso era traición. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Porque vivir con mentiras es peor que vivir con una realidad dolorosa. La mañana siguiente comenzaría mi investigación en serio. Todo empezó en el estudio de Cedric. Era miércoles por la mañana, y él había salido a su cita médica semanal. Subí las escaleras hacia el cuarto que había sido su refugio desde que nos mudamos aquí. La pesada puerta de roble crujió al abrirla. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. El estudio estaba tal cual lo había dejado. Papeles ordenados, libros organizados por tema, su viejo sillón de cuero colocado estratégicamente para recibir la luz de la mañana. El cuarto olía a su loción de afeitar y al leve aroma rancio de los libros antiguos. Siempre respeté su privacidad. Casi nunca entraba sin que me lo pidiera. Ahora me preguntaba qué me había costado esa cortesía. Empecé por el escritorio, las manos temblándome levemente mientras abría el cajón superior. Bolígrafos, clips, tarjetas de médicos y contratistas. Nada raro. El segundo cajón tenía cuentas y correspondencia. Todo parecía inocente. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me dejó sin aliento. Estados de cuenta bancarios. No de nuestra cuenta conjunta. Una cuenta corriente separada que yo no sabía que existía. Los extractos databan de hace 6 meses. Y al revisarlos, mi confusión creció. Había depósitos grandes, de $5.000, $8.000, hasta $12.000, apareciendo de forma aleatoria. Y retiros, siempre en efectivo. Siempre en cifras redondas, 2.000, 3.500, 7.000. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Y a dónde iba? Fotografié los estados de cuenta con el móvil. Me temblaban tanto las manos que tuve que tomar varias tomas hasta que salieron claras. Después volví a dejar todo exactamente como estaba y cerré el cajón.
Pero no podía quitarme de encima la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. El sonido de un coche en la entrada me hizo correr hacia la ventana. No era el sedán de Cedric. Era el coche plateado de Lilia. La vi bajar, con jeans ajustados y un suéter entallado que acentuaba su figura. No se dirigió a la puerta principal. Rodeó la casa directamente hacia el jardín. Era mi oportunidad. Bajé las escaleras y me coloqué en la cocina, donde podía ver bien el jardín por la ventana. Lilia caminaba hacia Marcus, que estaba barriendo hojas bajo el viejo roble. Comenzaron a hablar. Su lenguaje corporal me sorprendió. Se conocían más de lo que yo pensaba. La conversación fue breve pero intensa. Marcus movía la cabeza, negando. Lilia insistía. En un momento, metió la mano en el bolso y sacó lo que parecía un sobre. Marcus miró alrededor, nervioso, y lo metió rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Dinero. Le estaba dando dinero. ¿Pero por qué? Cedric siempre manejaba todos los pagos, incluido el salario de Marcus. Antes de que pudiera asimilar lo que acababa de ver, otro coche apareció. El Honda azul de Hood. Vi a mi hijo bajar, saludar a su esposa, y ella corrió hacia él con una gran sonrisa. ¡Sorpresa! Gritó al lanzarse a sus brazos. ¿Qué haces aquí, hermosa? Rió Hood, girándola en el aire. Vine a ver unas cosas del jardín con Marcus, respondió Lilia con soltura. Ya sabes que quiero aprender más de plantas desde que supimos lo del bebé. Perfectamente razonable. Perfectamente inocente. Pero yo había visto el sobre. Había visto las miradas nerviosas de Marcus. Eso no tenía nada que ver con jardinería. Mientras ellos entraban a la casa, me moví rápido al salón y fingí leer una revista. Entraron por la puerta principal, Hood rodeando a Lilia con el brazo, ambos irradiando felicidad. Mamá, llamó Hood. Mira con quién me encontré conspirando con el jardinero. ¿Conspirando? Traté de sonar ligera. Lilia rió. Esa risa suya que siempre sonaba un poco forzada. Le preguntaba a Marcus qué flores serían bonitas para el cuarto del bebé. Pensé que podríamos plantar un jardincito para nuestro hijo, o hija. Nuestro hijo o hija. Pero ese bebé no era de Hood, ¿verdad? Qué bonito, me escuché decir. Marcus sabe mucho, dije, aún mirando por la ventana. Lo sé, respondió Lilia, y sus ojos se encontraron con los míos con lo que parecía ser un desafío. Ha sido tan servicial. Tan comprensivo. Hubo algo en la forma en que pronunció comprensivo que me revolvió el estómago. Como si esa palabra escondiera mucho más de lo evidente. Se quedaron a almorzar. Hood hablaba emocionado sobre la cuna, los pañales, los colores para el cuarto del bebé. Lilia, en cambio, permanecía callada y alerta. Cada pocos minutos, su mirada se deslizaba hacia la ventana del jardín, donde Marcus seguía trabajando. Parecía nerviosa. Distraída. Nada que ver con la mujer segura que había soltado su bomba durante la cena 2 noches atrás. ¿Todo bien, amor? Preguntó Hood al notar su inquietud. Solo cansancio, respondió rápido. Hormonas del embarazo, ya sabes. Pero yo observaba su rostro, y lo que vi no fue cansancio. Vi cálculo. Preocupación. La cara de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados estaban empezando a tambalearse. Después de que se fueron, observé a Marcus trabajar por otra hora más. Estaba agitado, mirando de reojo hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada. Lo que Lilia le había dado en aquel sobre lo había alterado. Esa noche, cuando Cedric volvió de su cita, también parecía distante. Apenas tocó su cena. Solo empujaba la comida por el plato, absorto. ¿Todo bien? Le pregunté, repitiendo las palabras de Hood. Sí, respondió automáticamente. Solo pensaba en el jardín. Quizás haya que replantar los rosales en primavera. Pero no estaba pensando en rosas. Su mente estaba en otro lado. Y las arrugas alrededor de sus ojos se veían más profundas que esa misma mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos recogiendo los platos. Cedric atendió, y su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Sí, dijo en voz baja. Entiendo. Mañana por la noche estaré ahí. Colgó y se quedó un momento en silencio, con la mano aún en el teléfono. ¿Quién era? Pregunté.
Nadie importante, respondió. Pero su voz estaba tensa. Necesito hacer una diligencia mañana después de cenar. ¿Una diligencia, de noche? En 43 años de matrimonio, Cedric jamás había salido por diligencias misteriosas después de cenar. Al día siguiente, jueves, lo vi desde la ventana del dormitorio mientras salía de la casa a las 7:30 de la tarde. Estuvo callado todo el día, distraído y nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre hablar con alguien sobre suministros de jardinería. Pero ningún centro de jardinería abre a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de que se fue, escuché voces en el patio trasero. Me asomé por la cortina. Era Lilia y Marcus. Estaban cerca del cobertizo. Hablaban con urgencia, con los cuerpos tensos. Marcus gesticulaba de forma exagerada, y Lilia cruzaba los brazos con rigidez. No podía oírlos, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Una discusión seria. Un conflicto. En un momento, Marcus levantó las manos, como rendido, y se alejó hacia su camioneta. Lilia lo siguió, tomándolo del brazo. Discutieron unos minutos más, hasta que Marcus negó con la cabeza por última vez y subió al vehículo. Mientras él se alejaba, Lilia se quedó sola en mi jardín, bajo la luz de la lámpara exterior. Ya no se veía como la dulce y joven esposa que mi hijo había traído a casa. Se veía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Cedric regresó una hora más tarde, estaba aún más retraído. Fue directo a su estudio y cerró la puerta. Pude oírlo hablando por teléfono. Su voz era baja, urgente. Pero no lograba entender lo que decía. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo, intentando conectar las piezas. La cuenta secreta. El sobre con dinero. La llamada misteriosa. La diligencia nocturna. La discusión con Marcus. Nada tenía sentido, si todo esto se trataba solo de una aventura. ¿Y si no era una aventura? ¿Y si todo era mucho más complejo? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a seguir a Cedric cuando saliera. Iba a descubrir a dónde lo llevaban esas diligencias. Pero primero, iba a registrar el cuarto viejo de Hood. El cuarto donde Lilia solía quedarse durante sus visitas. Porque empezaba a sospechar que sus secretos iban mucho más allá del embarazo, y de una infidelidad. Y tenía razón. El viernes amaneció gris y con llovizna. Perfecto para mi estado de ánimo. Cedric salió temprano, según él, a una ferretería. Pero yo ya no creía en sus explicaciones. Apenas su coche desapareció por la calle arbolada, subí con decisión las escaleras hacia el cuarto de Hood. El cuarto había sido redecorado cuando él se fue. De adolescente caótico a habitación de huéspedes impecable, con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Lilia lo había ido haciendo suyo con pequeños detalles. Un pañuelo de seda sobre el espejo. Una crema costosa en el buró. Una pila de revistas en el asiento de la ventana. Empecé por el tocador, revisando cajón por cajón. Ropa, joyas, nada fuera de lo normal. Hasta que, en el cajón de abajo, bajo un montón de suéteres de diseñador, mis dedos toparon con algo extraño. Una carpeta manila, escondida como si fuera contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta a nombre de Hood, con movimientos que yo sabía que mi hijo no había hecho. Retiros enormes, siempre en efectivo, desde hacía casi 8 meses. $15,000. $20,000. $25,000. Más de lo que Hood ganaba en 6 meses. Pero no solo había estados de cuenta. También solicitudes de tarjetas de crédito en su nombre, de bancos que jamás había mencionado. Y papeles de préstamos que podrían haber arruinado por completo sus finanzas. Al fondo del folder, una lista escrita a mano. La letra, elegante. Sin duda, de Lilia. Northwestern Mutual, $45,000. Línea de crédito Chase, $30,000. Préstamo personal M. Santos, $18,000. Fondo de emergencia, $12,000. Me temblaban las manos mientras fotografiaba todo con el móvil. Mi mente corría intentando entender. Esto no era una aventura.
Era dinero. Muchísimo dinero. Dinero que Hood no tenía. Un sonido en la planta baja me congeló. La puerta principal se cerró. Corrí a la ventana. El coche de Lilia estaba en la entrada. Venía hacia la casa, segura, como siempre. Logré bajar justo cuando ella entraba, usando la llave que le dimos tras la boda. «Bessie», llamó, con una voz alegre que sonaba completamente falsa. «Espero que no te moleste que haya entrado. Quería charlar un poco contigo». Se me secó la boca. «Claro. ¿Quieres un café?» «Me encantaría». Fingí estar ocupada con la cafetera, mientras ella se acomodaba en mi mesa de cocina como si fuera la dueña de todo. Cuando me giré, me observaba con esos ojos verdes, fríos y brillantes. Una sonrisita jugueteaba en sus labios. «Te noto nerviosa», dijo, ladeando la cabeza. «¿Todo bien? ¿Cansada?» «Solo un mal descanso», mentí, dejándole la taza frente a ella. «Imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. Los bebés nuevos pueden ser abrumadores, sobre todo cuando no se esperan». Había algo en su tono que me hizo mirarla con más atención. Se veía distinta hoy. Más dura. Como si se hubiera quitado la máscara de esposa perfecta. «Lilia», dije con cautela, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué le contaste a Cedric sobre el embarazo antes que a Hood?» Su taza se detuvo a medio camino de los labios. Durante un segundo, vi algo en su rostro, sorpresa o cálculo. Luego volvió la sonrisa. «Estaba nerviosa», respondió con suavidad. «Quería asegurarme de que la familia me apoyaría antes de decírselo a Hood. Cedric siempre ha sido muy amable conmigo». «¿Amable?», repetí. «Muy amable. Protector incluso. Últimamente se ha preocupado mucho por mí». Dejó la taza y se inclinó hacia mí. «¿Te ha mencionado que he estado pasando por algunas dificultades?» «¿Qué tipo de dificultades?» «Nada grave. Solo estrés. Presión económica». Sus ojos no se apartaban de los míos. «Ya sabes cómo es. Cuando eres joven y estás intentando salir adelante. A veces tomas decisiones que parecen lógicas en el momento, pero que se complican con el tiempo». Sentí que caminaba sobre un campo minado. «¿Qué tipo de decisiones?» Lilia rió. Pero no hubo alegría. «De las que requieren una familia comprensiva. De las que requieren discreción. Pausa. De las que tu esposo ha sido de gran ayuda para manejar». El pecho se me apretó. «No entiendo». «No». Se levantó. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. «Cedric es un buen hombre. Un padre devoto. Haría cualquier cosa para proteger a su familia. Incluso si eso significara sacrificar su reputación». Sus palabras quedaron flotando en el aire como veneno. La miré de espaldas, contemplando mi jardín como si fuera una propiedad que estuviera a punto de comprar. «¿Qué estás diciendo?», susurré. Se giró. Y ya no quedaba rastro de dulzura en su rostro. Solo frialdad. Y poder. «Estoy diciendo que hay secretos que valen mucho, Bessie. Y hay quienes están dispuestos a pagar caro para que esos secretos nunca salgan a la luz». Antes de que pudiera responder, oí voces afuera. Por la ventana vi a Cedric y Marcus cerca del cobertizo. Discutían. Cedric gesticulaba, Marcus negaba con la cabeza. El rostro de Lilia cambió al instante. «Pánico, tal vez». «Con permiso», dijo rápido, dirigiéndose a la puerta trasera. «Necesito hablar con ellos». La seguí. A una distancia prudente. Lo suficientemente cerca como para escuchar, sin parecer entrometida. La conversación cesó al instante cuando ella llegó. Pero la tensión era densa como la humedad de la lluvia. «¿Todo bien?», preguntó. Su voz tenía filo. Marcus miró a Cedric. Luego a Lilia. Se notaba turbado. «Ya no puedo seguir con esto», murmuró. «Esto está mal. Hood es un buen hombre. No merece». «Marcus», interrumpió Lilia con un tono gélido. «Ya hemos hablado de esto». «¿Hablado de qué?», pregunté, dando un paso al frente. Los tres se volvieron hacia mí. La culpa era visible en sus rostros, aunque de formas muy distintas. Marcus parecía enfermo de remordimiento. Lilia estaba furiosa por la interrupción. «¿Y Cedric?».
Cedric tenía el rostro de un hombre que había cargado un peso demasiado tiempo. «¿Ves?», dijo con voz apagada. «No deberías estar aquí». «¿En mi propio jardín?», respondí, sin temblar. «¿Qué es exactamente eso de lo que han estado hablando, y que yo no debería escuchar?». El silencio se volvió insoportable. Solo el sonido de la lluvia entre las hojas rompía la tensión. Finalmente, Marcus habló. «Ya no puedo callar más», dijo, mirándome directo. «Señora Holloway, hay cosas que debe saber. Cosas sobre». «Eso es suficiente», interrumpió Lilia. «Marcus, teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», pregunté. Marcus miró a Cedric, con una súplica en los ojos. «Díselo. Ella merece saber lo que realmente está pasando». Cedric cerró los ojos. Y cuando los abrió, había un dolor tan profundo en su mirada que me dejó sin aliento. «¿Ves?», susurró. «Nunca quise que te enteraras así». ¿Enterarme de qué? Pero incluso mientras lo preguntaba, las piezas ya encajaban en mi mente. Los estados de cuenta. Los retiros en efectivo. Las diligencias. Las amenazas de Lilia. Sus insinuaciones sobre protección. «No es lo que piensas», dijo Cedric, desesperado. «No es lo que ella quiere que pienses». Lilia rió. Un sonido como cristal rompiéndose. «Oh, claro que es lo que piensa. No es así, Bessie. Tu esposo, el esposo devoto, acostándose con la esposa de su propio hijo. Tan cliché». Miré a Cedric. Buscando la verdad en su rostro. «Cedric. No estoy teniendo una aventura», dijo, con la voz quebrada. «Ves, yo nunca». Se detuvo, mirando a Lilia, desesperado. «Pero no puedo explicarlo sin». «¿Sin qué?», insistí. «Sin destruir la vida de nuestro hijo», terminó Lilia por él, su sonrisa triunfante. «Verás, Bessie, tu esposo ama demasiado a Hood como para decirle la verdad sobre su esposa. Sobre lo que he estado haciendo. Sobre lo que sé. El mundo se me vino abajo. Lo que sabes, ¿sobre qué?». Marcus dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero decidido. «Sobre el dinero», dijo en voz baja. «Sobre lo que Hood ha hecho para pagar sus deudas de juego. Sobre las cuentas que ella le hizo abrir. Los préstamos que lo convenció de solicitar». «Marcus», advirtió Lilia. Pero él siguió, las palabras saliendo como si las hubiera contenido durante meses. «Ella ha estado chantajeando al señor Holloway. Amenazándolo con arruinar a Hood si no seguía el juego. Obligándolo a fingir que tenía una aventura para cubrir lo que ella realmente estaba haciendo». Mis piernas casi cedieron. Me sujeté del poste de la cerca para no caerme, mirando a las tres caras frente a mí. «¿Deudas de juego?». Cedric asintió con pesar. «Póker en línea, apuestas deportivas». Al principio era poco, pero luego, abrió las manos, impotente. «Debe más de $100.000, ¿ves? Agente peligrosa». «Y ella lo sabía», añadió Marcus, con voz cargada de repulsión. «Ella lo metió en eso. Lo introdujo en esas páginas, lo animó a apostar más fuerte. Y cuando estaba atrapado, le ofreció ayuda, a cambio de algo». Miré a Lilia. Observaba todo con una especie de diversión contenida. «¿A cambio de qué?». «Silencio», respondió simplemente. «Cooperación. Un matrimonio que me diera acceso a los recursos de tu familia». Se llevó la mano al vientre. «Y un seguro para el futuro». «El bebé», susurré. «No es de Hood», remató Marcus, en voz baja. «Es mío». El silencio fue absoluto. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, pero ya no la sentía. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses, se desmoronaba. Lilia aplaudió lentamente, con burla. «Bueno», dijo, «supongo que el secreto ya salió a la luz. La pregunta es, Bessie, ¿qué vas a hacer al respecto?». La confrontación en el jardín me dejó como si me hubiera atropellado un tren. Pasé horas sentada en la sala, sola, mirando al vacío. Intentando procesar el tamaño de la verdad que acababa de salir a la superficie. Mi hijo estaba hundido en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora fría, embarazada del jardinero.
Y de alguna forma, yo debía encontrar la manera de resolverlo sin destruir a las personas que más amaba. Los días siguientes transcurrieron como en pausa. Cedric y yo nos movíamos por la casa como fantasmas. Ambos sabiendo que todo había cambiado. Ninguno listo para hablarlo. Él intentó explicarse varias veces, acercándose con esa mirada rota, pero yo solo levantaba la mano. Aún no, le decía. Necesito pensar. Y pensaba, todo el tiempo. En la adicción de Hood. En cómo no vi las señales. En Cedric, cargando el rol del esposo infiel para proteger a nuestro hijo. En la telaraña de mentiras que Lilia había tejido. Pero sobre todo, pensaba en Marcus. Renunció al día siguiente, como era de esperarse. Dejó una nota bajo una maceta, junto a la puerta trasera. Su letra temblorosa, casi arrepentida. Lo siento por todo. Nunca quise que nada de esto pasara. Ojalá algún día puedas perdonarme. Pero yo no estaba enojada con Marcus. Sentía lástima por él. Lilia era como una araña. Y él, simplemente, había sido una más de sus presas. Fue el martes siguiente cuando el destino me entregó la clave de todo. Había estado evitando el cuarto de Hood, evitando mirar otra vez aquellos papeles. Pero esa mañana escuché correr agua en el baño de visitas, el que conecta con esa habitación. Lilia estaba de nuevo en casa, usándola como su refugio personal. Esperé a oírla bajar, y fui a ver si había dejado el grifo abierto. Una excusa tonta, sí. Pero necesitaba sentir que tenía control sobre algo. El baño estaba impoluto, como siempre después de sus visitas. Meticulosa. No dejaba rastros. Excepto por el perfume caro que siempre impregnaba el aire. Pero esta vez, había dejado algo. Detrás del inodoro, doblado, algo había caído probablemente de su bolso. Un sobre blanco, ligeramente arrugado. El corazón me dio un vuelco antes incluso de abrirlo. Mi instinto me decía que eso era importante. Adentro, una hoja con el membrete de Genetech Laboratories. Un resultado de prueba de ADN. Fechado apenas 3 días antes. Mis manos temblaban al leer aquel lenguaje clínico que decía la verdad en blanco y negro. Resultado de prueba de paternidad. Madre, Lilia Catherine Holloway. Hijo, no nacido, vía amniocentesis. Presunto padre 1. Hood Michael Holloway excluido. Probabilidad de paternidad. 0%. Presunto padre 2. Marcus Daniel Santos, no excluido. Probabilidad de paternidad. 99,7%. Me dejé caer sobre la tapa del inodoro. El papel temblaba en mis manos. Ahí estaba. La prueba. El bebé no era de Hood. Ni siquiera era de Cedric, como ella había hecho creer. Era de Marcus. Pero, ¿por qué tenía Lilia esta prueba? Si planeaba hacer pasar al bebé como hijo de Hood, ¿por qué arriesgarse? Y entonces lo comprendí. Era su póliza de seguro. Su carta bajo la manga. Podía sacar esa prueba cuando quisiera. Decir que Cedric la obligó a mentir. Que fue víctima de un hombre mayor, poderoso. Se estaba cubriendo por todos lados. Escuché pasos en la escalera. Doblé el papel rápido y lo guardé en el bolsillo de mi cardigan. Cuando Lilia apareció en el marco del baño, yo estaba revisando el grifo. Bessie, dijo, con tono neutro. No sabía que estabas aquí arriba. Solo asegurándome de que todo esté cerrado, respondí, mirándola por el espejo. Ya sabes cómo son estas tuberías viejas. Asintió. Pero en su rostro vi cálculo. Estaba preguntándose si había visto algo. Si había encontrado eso. ¿Cómo te sientes? Pregunté, girándome hacia ella. Con el embarazo, digo. Bien, respondió con cuidado. Un poco cansada. Pero el doctor dice que todo va normal. Eso me alegra. ¿Cuándo es tu próxima cita? La próxima semana. Hood va a ir conmigo. Está emocionado por ver el ultrasonido. Mi corazón se rompió por él. Su ilusión era tan pura. Y todo estaba construido sobre mentiras. Lilia, dije con voz suave. ¿No hay algo que quieras decirme? Por un segundo, su máscara se resquebrajó. Vi duda. Tal vez culpa. Pero luego volvió la frialdad. ¿Cómo qué? La verdad.
Nos quedamos mirando. Dos mujeres que sabían mucho más de lo que decían. Finalmente, sonrió. Esa sonrisa afilada, depredadora, que había aprendido a odiar. La verdad es subjetiva, ¿no, Bessie? Está lo que pasó, y lo que la gente cree que pasó. Y a veces, lo que la gente cree importa más que los hechos. Caminó hacia la puerta, y se detuvo. Por cierto, dijo con fingida ligereza. Creo que se me cayó algo del bolso. ¿No has visto nada? Mi mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde crujía el sobre con la prueba. No, respondí, firme. Nada en absoluto. Me observó unos segundos. Y luego asintió. Estoy segura de que aparecerá. Las cosas importantes. Siempre lo hacen. Después de que se fue, me senté en el baño por largo rato, sujetando el papel que lo podía cambiar todo. Podía mostrárselo a Hood ahora mismo. Desenmascarar a Lilia. Liberar a Cedric. Pero sabía que no era tan simple. Hood quedaría devastado. No solo por el bebé, sino por el escándalo. Por su adicción. Por la vergüenza. Y Marcus, pobre Marcus, sería arrastrado de nuevo a todo. Pero mientras pensaba en los ojos vacíos de Cedric, y en la alegría inocente de Hood, entendí que la verdad tenía que salir. Tal vez no de golpe. Tal vez no de forma que destruyera a todos. Pero de alguna forma, las mentiras tenían que acabar. Esa misma noche, encontré a Cedric en su estudio, mirando papeles que no leía. Golpeé suavemente el marco de la puerta. ¿Podemos hablar? Asintió, señalando la silla frente a él. Me senté y saqué el sobre del bolsillo, dejándolo sobre la mesa. Su rostro se puso blanco al leerlo. ¿Dónde? Se le cayó en el baño de arriba. Cedric se pasó las manos por el cabello. De pronto, parecía tener cada uno de sus 72 años. ¿Ves? Puedo explicarlo. No necesitas explicarlo, dije en voz baja. Sé que no estás teniendo una aventura. Sé que ella te chantajeó. Sé lo de Hood. Me miró con asombro. ¿Lo sabes? Marcus me lo dijo antes de irse. Me incliné hacia él. ¿Por qué no viniste a mí, Cedric? ¿Por qué no confiaste en mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que veía llorar a mi esposo, en 20 años. Porque no podía soportar que miraras a Hood como mirabas a tu padre, susurró. Fue como una bofetada. Mi padre también fue un jugador. Perdió nuestra casa cuando yo tenía 16 años. La vergüenza marcó toda mi juventud. Y Cedric lo sabía. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón. Y pensé que podía manejarlo. Pagar sus deudas. Ayudarlo. Arreglarlo, sin que tú tuvieras que saberlo. Pero Lilia lo descubrió. Asintió. Lo alentó. Lo empujó más y más. Y cuando estaba atrapado, le ofreció ayuda. Si yo seguía su historia del romance. ¿Y qué ganaba ella? Tiempo, dijo. Tiempo para afianzarse en la familia. Para volverse indispensable. Y una coartada para cuando naciera el bebé y no se pareciera a Hood. Miré la prueba otra vez. Iba a culparte a ti. Sí, asintió. Iba a hacer parecer que la seduje. Que la obligué. Que ella fue la víctima. Rió, amargamente. Es astuta, Lilia. Pero no lo suficiente, dije, levantando el papel. Cometió un error. Cedric me miró, con algo parecido a la esperanza. ¿Qué estás pensando? Me puse de pie. Alisé mi falda. Y respiré hondo. Estoy pensando que es hora de una cena familiar. Y esta vez, la que tendrá sorpresas, soy yo. El brillo en los ojos de Cedric hizo que los 43 años de matrimonio valieran la pena. Se veía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que cree tener todo el poder en sus manos. «Bessie», exclamó, besándome la mejilla con aparente afecto. «Todo huele delicioso. Te has esmerado tanto». «No ha sido ningún esfuerzo», dije con suavidad. «La familia lo vale todo». Hood sonrió orgulloso, retirando la silla de su esposa con la misma cortesía que aprendió de su padre. ¿A poco no es increíble mi mamá? Podría tener su propio restaurante. Sin duda, dijo Lilia, sonriendo también.
Pero sus ojos no dejaban de estudiarme, intentando leer si quedaba rastro de tensión entre nosotras. Estaba confundida. No sabía si sentirse aliviada o preocupada por mi aparente buen ánimo. Charlamos de cosas triviales durante los aperitivos. Lilia describía sus síntomas de embarazo. Hood hablaba de su trabajo. Cedric preguntaba con dulzura por la fecha estimada de parto. Para cualquier espectador, parecíamos una familia feliz celebrando la llegada de una nueva vida. Pero yo observaba a Lilia con atención. Cómo esquivaba ciertas preguntas. Cómo se llevaba la mano al vientre cada vez que hablábamos de detalles del embarazo. Estaba interpretando el papel de futura madre. Pero algo en ella sonaba falso. Como si estuviera recitando de memoria un guión. «Sabes», dije con tono casual, sirviendo el plato principal, «últimamente he estado pensando mucho en la historia familiar, en la genética». El tenedor de Lilia se detuvo a mitad de camino. ¿Genética? Sí. Es fascinante cómo los rasgos se heredan a través de las generaciones. Color de ojos, textura del cabello, la forma de la cara. Sonreía Hood. Tienes los ojos de tu padre, pero mi mentón testarudo. Hood rió. Gracias por eso, mamá. Me pregunto cómo será el bebé. Continué, como si nada. ¿Tendrá el cabello oscuro de Hood o el rubio tuyo, Lilia? ¿Será alto como los Holloway o más menudito como tú? Es imposible predecirlo, dijo ella, con voz medida. Oh, pero la ciencia moderna está muy avanzada ahora, respondí, tomando un sorbo de vino. Ya se puede saber mucho del bebé incluso antes de que nazca. Pruebas de ADN. Confirmación de paternidad. La palabra paternidad quedó flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Lilia se quedó completamente quieta. Su rostro, una máscara vacía. Cedric bajó el tenedor. Sabía que habíamos llegado al momento clave. ¿Pruebas de ADN? Preguntó Hood, ajeno al fuego cruzado que lo rodeaba. ¿Como esas pruebas de ascendencia? Entre otras cosas, respondí. También determinan con casi total precisión quién es el padre. Muy útil cuando hay dudas sobre la familia. Lilia respiraba de forma entrecortada, pero se esforzaba por mantener la compostura. ¿Qué tema tan extraño para una cena? ¿De verdad lo es? Incliné la cabeza. A mí me parece muy pertinente, de hecho. Me levanté y caminé hasta el aparador. Allí había colocado el sobremanila antes de la cena. Mis manos estaban firmes cuando regresé a la mesa, aunque el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Lilia, querida, dije con voz suave pero firme. Creo que olvidaste esto en mi baño la semana pasada. Su rostro se puso blanco cuando dejé los resultados de la prueba de ADN sobre el mantel. El papel brillaba bajo la luz del candelabro, mostrando en letras frías y clínicas una verdad imposible de negar. Hood frunció el ceño y alargó la mano. ¿Qué es esto? No, susurró Lilia. Pero era demasiado tarde. Vi el rostro de mi hijo mientras leía. Confusión. Comprensión. Y luego, devastación. El silencio se volvió denso, insoportable. No entiendo, logró decir Hood al fin, con voz apagada. ¿Marcus Santos? ¿Quién es Marcus Santos? Nuestro exjardinero, respondió Cedric, en voz baja. Hood miró a su esposa, suplicando una explicación que diera sentido a todo esto. Lilia. Ella permanecía inmóvil. Atrapada entre la negación y la confesión. Su mundo cuidadosamente armado, colapsando. Ese bebé no es tuyo, hijo, dije suavemente. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. Hood se quebró. No solo por el bebé, sino por todo. Las deudas de juego. La manipulación. La vergüenza que Lilia había usado como arma. Lilia intentó salvar la situación. Inventó una historia desesperada sobre haber sido forzada, sobre la vulnerabilidad que Cedric aprovechó. Pero sus mentiras ya no servían. No frente a la prueba impresa. Planeaste esto, dijo Hood lentamente, uniendo las piezas. Sabías lo de mis apuestas. Me animaste. Y cuando estaba hundido, lo usaste para chantajear a mi papá y seguir con tu mentira. Lilia no tuvo respuesta. ¿Y Marcus? Su voz se rompió al decir su nombre. ¿También lo sedujiste?
¿Solo fue otra pieza de tu juego? No se suponía que pasara, susurró ella. Yo solo, me sentía sola. Y él fue amable. Así que también destruiste su vida. Cedric habló entonces. Su voz arrastraba meses de silencio. Hijo, quiero que sepas que yo nunca la toqué. Dejé que pensaras que era verdad, porque no podía verte enfrentar las consecuencias de tu adicción. Creí que podía protegerte. Hood lo miró con una mezcla de dolor y gratitud. Papá, no tenías que hacerlo. Sí. Sí tenía. Eres mi hijo. Pero debí confiar en tu madre. Y en ti. Debí creer que podía ser más fuerte que tus errores. La limpieza fue rápida. Lilia empacó esa misma noche. Sus maletas, junto a la puerta, parecían un monumento a su fracaso. No tenía a dónde ir. Sin familia. Sin amigos que no conocieran ya su mentira. ¿Y el bebé? Preguntó desesperada, mientras Hood ponía sus cosas en el coche. No pueden simplemente abandonar a su nieto. El bebé estará bien, respondí con calma. Ya hablé con la hermana de Marcus, en Phoenix. Está dispuesta a recibirte hasta que nazca. Ayudarte a comenzar de nuevo. Lilia me miró con asombro. ¿Tú organizaste eso? Organicé una oportunidad para que empieces de nuevo. Corregí. Para que críes a tu hijo con honestidad, sin mentiras ni manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Cuando su coche desapareció por nuestra calle, no sentí triunfo. Ni venganza. Solo tristeza por todo el daño que se había causado. Y alivio, porque las mentiras habían terminado. 6 meses después, recibí una foto por correo. Un bebé. Cabello oscuro. Los ojos amables de Marcus. En el reverso, con la letra de Lilia. Se llama David. Gracias por darme una segunda oportunidad. Hood había empezado a asistir a jugadores anónimos. Enfrentaba su adicción con la misma determinación que ponía en todo. Cedric y yo estábamos más unidos que en años. Nuestra relación, fortalecida por la verdad. Y nuestra verdadera nieta, la nacida de un amor sincero, llegó 8 meses después de aquella cena. Una niña preciosa, con los ojos oscuros de Hood y la risa contagiosa de su nueva esposa, Sara. A veces, las victorias más grandes son las silenciosas. No las que se gritan, sino las que nacen de elegir la verdad por encima de la mentira. El perdón por encima de la venganza. Y el amor por encima del miedo. A los 65, aprendí que nunca es tarde para luchar por tu familia. Y que a veces, el arma más poderosa no es la rabia, sino la dignidad serena de una mujer que sabe cuánto vale. Y que no deja que nadie la haga sentir menos. Al final, no destruí a Lilia. Solo le quité el poder de destruirnos a nosotros. Y eso, lo cambió todo. Ahora tengo curiosidad por ti, que llegaste hasta el final de mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla 2 historias que son favoritas del canal. Y que sin duda, van a sorprenderte. Gracias por quedarte hasta aquí.